que realmente prestigia a nuestro país, obviamente a nuestra facultad y a nuestra Universidad de Buenos Aires, en temas de materia de propiedad intelectual en el mundo. Hace poco, creo que el año pasado, fue homenajeado con un libro enorme, dirigido nada menos que por Darío Vergel, o Salvador Darío Vergel, y Sandra Negro también. Nos acompaña también Sonia Tarragona, decíamos, en la primera línea de la lucha contra la pandemia, ¿no es cierto?, en un desempeño protagónico en el Ministerio de Salud, como subsecretaria de Medicamentos, trabajando en ese tema tan central para poder dar una lucha eficiente, eficaz, como estamos tratando de lograr. Su juventud, doctora Tarragona, nos confunde porque usted tiene un currículum y una trayectoria enorme y una responsabilidad descomunal, pero bueno, está bueno que sea tan joven y de esa manera nos pueda ayudar a superar este trance. Por supuesto, nuestro amigo, compañero, camarada de ruta, Mariano Genovesi, es también una figura muy importante en la UBA, es su secretario general, en la docencia y la investigación en materia de propiedad intelectual, es también un referente crucial en la doctrina nacional. Y bueno, creo que con la coordinación de Vanessa Lowenstein van a tener por delante 3 jornadas intensivas, importantes, y yo solo me queda de nuevo agradecerles, desearles mucho éxito, que el seminario rinda frutos extendidos, porque el trabajo no es solo abstracto, no es una cuestión meramente académica, sino que está enderezado a generar políticas públicas que nos puedan ayudar a imaginar el escenario seguramente complejo que tenemos a la salida de la pandemia. Solo eso, muchas gracias a todos. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias. Agradecemos al vicedecano doctor Marcelo Gebar. En particular, quiero agradecer al CEIDIE por hospedar y por hospedarnos en estas jornadas. La verdad que es un centro de investigación en el cual uno está orgulloso de ser parte dentro de la Universidad de Buenos Aires y la Facultad de Derecho. Ya no es la primera de las actividades que estamos organizando este año, hicimos comentarios del Acuerdo Unión Europea-Mercosur, venimos trabajando de cerca los temas de propiedad intelectual, y nos pareció una oportunidad interesante organizar estas jornadas con un formato de trilogía. Esta primera es vinculada más que nada en temas de propiedad intelectual y salud, luego va a haber una segunda jornada en temas de propiedad intelectual y alimentos, para finalmente cerrar en temas de propiedad intelectual, innovación y sistemas de producción, todo esto con vistas a escenarios de propiedad intelectual, innovación y bueno, y ver post pandemia o durante, qué es lo que podemos hacer con los marcos regulatorios y con la propiedad intelectual en particular. Quiero agradecer especialmente a Sandra Negro, la directora del CEIDIE, que organizó y nos alienta a hacer este tipo de actividades. También a Guillermo Vidaurreta, que es el vicedirector. Por la parte técnica también, bueno, a Juan Correa, obviamente, que está atrás organizando todo esto. Ustedes no lo ven, pero está como técnico, además de académico, en los temas de propiedad intelectual. Lo mismo para Martín Cortese y Alejandra Díaz. Así que, bueno, les explico un poco cómo van a estar organizadas las jornadas. Yo ahora voy a introducir a los expositores, que van a tener una presentación de 20 minutos cada uno, y luego están abiertas las preguntas, para lo cual les pedimos, ustedes no están habilitados los comentarios para concentrarnos más que nada en las exposiciones, pero sí nosotros vamos a estar levantando las consultas que quieran hacer a lo largo de las exposiciones o al final, y les pedimos que pongan el nombre de las personas a las cuales, de los profesionales a los que va dirigido la pregunta, así para dar un cierre vamos realizándolas y dando respuesta a todas las consultas que ustedes tengan. Ahora voy a presentar a los expositores. Bueno, ustedes ya los conocen, son de la casa o amigos de la casa. Por un lado está el doctor profesor Carlos Correa,
doctor en Derecho y licenciado en Economía de la Universidad de Buenos Aires. Obviamente fue director del Centro de Estudios Interdisciplinarios del CEIDIE, de la Facultad de Derecho de la UBA. Fue árbitro en numerosos organismos internacionales y trabajó para UNCTAD, ONUDI, FAO, CEPAL, Organización Mundial de la Salud, para el BID, y actualmente es el director ejecutivo del South Center. Él nos va a dar una visión más internacional desde la perspectiva de internacional y mundial o global de estos temas. Luego va a hablar Sonia Tarragona, que es licenciada en Economía y magíster en Finanzas Públicas, Provinciales y Municipales de la Universidad Nacional de La Plata, directora de la Maestría de Farmacopolíticas de la Universidad de Salud, docente de grado y posgrado de la Universidad de La Plata y de la Universidad de Salud, presidenta y directora de algunas instituciones como Quanti, Innovación Social, en general Mundo Sano, pero lo que en este momento nos importa muchísimo es que es actual subsecretaria de Medicamentos e Información Estratégica del Ministerio de Salud. Y también, en tercer lugar, va a hablar Mariano Genovesi, el doctor Mariano Genovesi, abogado egresado de la UBA, Master of Law en George Washington University, profesor titular regular de la Facultad de Derecho, investigador del CEIDIE también, de la Facultad de la UBA, actual secretario general de la Universidad de Buenos Aires, y también actualmente se desempeña en la gerencia de asuntos estratégicos de Silfa. Yo no les voy a sacar más tiempo y les voy a dar lugar a los expositores. Va a iniciar la exposición el profesor Carlos Correa. Bien, ¿me escucha, Vanessa? Perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, doctor Hepka, por su bienvenida, por sus palabras tan amables. Me siento como si se hubiera abierto Ezeiza y estuviera en Buenos Aires y visitando la Facultad de Derecho. Para mí es una sensación muy agradable el compartir esta sesión con todos ustedes. Muchas gracias, Sandra, por organizar este ciclo. Voy a hacer una referencia, como lo sugería Lowenstein, sobre algunos temas más bien de corte internacional, sobre todo sobre qué lecciones puede dejarnos esta pandemia. El título que propuso la doctora Negro es muy apropiado: Innovación y Propiedad Intelectual post-pandemia. Entonces comenzaría con señalar cómo encontró esta pandemia preparada o no a la Organización Mundial de la Salud y qué instrumentos tenía esta organización para trabajar en esta interfase entre la innovación y la propiedad intelectual. De aquí vale la pena señalar dos instrumentos que se han generado en el ámbito de la Organización Mundial de la Salud. El primero es el marco relacionado con la preparación para las pandemias de influenza, se conoce en inglés como el PIP Framework, que es un desarrollo que tuvo lugar en su momento con el objeto de facilitar e incentivar que los gobiernos den a conocer los virus tempranamente, a efecto de que se puedan desarrollar vacunas en particular, y al mismo tiempo de permitir que hubiera una participación en los beneficios derivados de la producción de esas vacunas y, asimismo, un acceso por parte de los países en desarrollo de las vacunas que se desarrollen. Y esto no necesariamente es obvio, como lo muestra la crisis actual, por ejemplo. Como ustedes seguramente han visto, hay algunas vacunas que son candidatas, todavía no están desarrolladas o probadas, pero ya los países desarrollados han dispuesto fondos que implicarían que la compra de las vacunas que se desarrollan oportunamente se destinarían fundamentalmente para los ciudadanos de los países del norte, los países desarrollados, y al menos en una primera etapa no habría suficiente suministro para los países como el nuestro en el hemisferio sur. Este marco, sin embargo, de la Organización Mundial de la Salud se demostró totalmente ineficaz.
para hacer frente a esta pandemia, y probablemente uno de los resultados de esta será la reconsideración de qué tiene que hacer esta organización para estar mejor preparada para crisis de este tipo. Y el segundo instrumento, que relaciona más directamente la propiedad intelectual, la innovación y la salud pública, es el Plan y Estrategia Global sobre Salud Pública, Innovación y Propiedad Intelectual, que fue aprobado por la Organización Mundial de la Salud, por los miembros de la Organización Mundial de la Salud en el año 2008. Este plan y estrategia global es de gran importancia porque plantea de manera directa esta relación entre innovación, salud pública y propiedad intelectual. Es interesante que su objetivo central fue el de promover un nuevo pensamiento sobre innovación y acceso a medicamentos. Y la estrategia contiene diversos elementos, yo me voy a referir aquí en particular a uno de ellos, que tiene que ver con la idea de que era necesario, yo creo que aún es hoy necesario y todavía más como consecuencia del COVID-19, el negociar y adoptar un tratado internacional sobre investigación y desarrollo en materia médico-farmacéutica. Esta fue una de las recomendaciones contenidas en esta estrategia y plan global de la Organización Mundial de la Salud, con miras a modificar o complementar el actual modelo de investigación y desarrollo en materia farmacéutica. Ahora, ¿qué es lo que está implícito en esta recomendación de la Organización Mundial de la Salud, que por cierto no se llevó adelante por diversos factores políticos, en particular por la oposición de algunos países desarrollados, como ha sido el caso de Estados Unidos? ¿Qué está implícito en esta idea de que hace falta un tratado sobre investigación y desarrollo en esta materia? ¿Y cuáles son los déficits del modelo actual de investigación y desarrollo que motivaron esta iniciativa? Entonces, voy ahora a resumir muy brevemente cuáles son esos déficits y tratar luego de extraer algunas conclusiones a la luz de esta pandemia para el periodo posterior, como lo plantea el título de este seminario. Un déficit principal del modelo actual de investigación y desarrollo es que las prioridades de investigación de nuevos medicamentos, de vacunas, de kits de diagnóstico, está determinado por empresas, mayormente las llamadas empresas multinacionales o transnacionales en el campo farmacéutico, que realizan sus decisiones de dónde invertir en investigación y desarrollo sobre la base de los cálculos de rentabilidad y dimensión de mercado. Quiere decir que las prioridades de investigación en materia de salud pública vinculada con el desarrollo de nuevos productos farmacéuticos y vacunas no están ligados necesariamente con las necesidades de salud pública. Un ejemplo muy claro es la subinversión en el caso de antibióticos. Como sabemos, la humanidad enfrenta un problema muy serio, que es la resistencia microbiana. La falta de antibióticos durante los últimos años ha sido consecuencia no necesariamente de falta de interés científico, sino que es un área en la cual las empresas a que he hecho referencia no tienen mayor interés de invertir. Por lo tanto, hay una inversión subóptima. Y otro ejemplo muy claro son las enfermedades llamadas huérfanas, las enfermedades que prevalecen en los países en desarrollo, como es el caso de la tuberculosis, de la malaria, en donde la inversión por parte de las empresas que hago referencia ha sido marginal, ha sido insignificante, y por lo tanto en muchas de estas áreas no ha habido avance en las últimas décadas. Otro ejemplo que es muy relevante para nuestra región latinoamericana es el caso de Chagas, y paradójicamente vale la pena notar que el primer tratamiento que fue aprobado por la Food and Drug Administration en los Estados Unidos para el Chagas fue desarrollado y producido por una empresa argentina y no por una de las empresas que constituyen este grupo que a veces se conoce como Big Pharma, que son las que dominan los procesos de investigación y desarrollo. Entonces, el primer déficit es que las prioridades no las fijan los intereses de salud pública, sino que los fijan esencialmente los intereses de mercado a la luz de las estrategias de estas empresas. En segundo lugar, un segundo déficit es la falta de coordinación
para investigación y desarrollo. En esta materia existe, como dicen los economistas, una gran redundancia. Muchas empresas están investigando los mismos temas porque son los temas que son más atractivos comercialmente. Lo están haciendo sin coordinación, lo están haciendo utilizando recursos, duplicando el uso de recursos, y lo están haciendo en un contexto que también los economistas llaman de rivalidad, es decir, sin cooperar entre sí, sin intercambiar información para avanzar en los procesos investigativos, sino en un marco de rivalidad para ver quién llega antes al producto innovativo y sobre todo quién solicita la patente en primer orden. Como ustedes saben, el sistema de patentes es un sistema muy particular. La patente se considera el primer solicitante y no tiene ninguna importancia que otro competidor o varios competidores hayan hecho fuertes inversiones o importantes esfuerzos de investigación y desarrollo. Todos estos quedan en la nada cuando la patente se otorga a un determinado producto en favor del primero en llegar a un desarrollo. Entonces, un segundo déficit del sistema actual o del modelo actual de investigación y desarrollo. El tercero claramente son los altos costos. Cuando hay innovación, esta culmina en productos de altos costos. Esto lo vemos y lo ve seguramente Sonia de manera directa, por ejemplo, los tratamientos para el cáncer, en el caso de Argentina. Se ha visto con el sofosbuvir en el tratamiento para la hepatitis C, que en países donde se otorgan patentes, como Estados Unidos, ha sido puesto en el mercado para un tratamiento de 12 semanas por $84.000, lo que significa que cada comprimido cuesta $1.000, cuando hay estudios que han demostrado que su costo de producción oscila entre $1 o $2. Y un caso más reciente, y tal vez el más impresionante, es de un medicamento desarrollado por una empresa suiza para tratar una enfermedad que padecen algunos niños, una enfermedad de origen genético, la atrofia muscular espinal. El costo de este medicamento por dosis, una sola dosis de ese medicamento, cuesta $2.1 millones. Entonces, el actual modelo de innovación puede eventualmente concluir en productos interesantes para la salud pública, como puede ser el caso de sofosbuvir que acabo de mencionar, pero la innovación a ese costo no tiene sentido. La innovación solamente tiene sentido cuando está asociada con el acceso, cuando la innovación conduce a la posibilidad de que todos aquellos que padezcan una cierta enfermedad puedan acceder al producto de la innovación. Y aquí me refiero entonces a la cuarta debilidad que tiene el modelo actual de investigación y desarrollo, y es que, y se vincula con el punto anterior, es que la innovación se asocia a la protección mediante derechos exclusivos, a la protección mediante patentes, que otorgan como mínimo hoy 20 años de protección exclusiva desde la solicitud de la patente. Esto hace entonces que el titular de la patente pueda aplicar los precios que el mercado soporta, utiliza naturalmente la patente como un monopolio legal, y esto lleva entonces a esta situación en la cual la innovación no necesariamente lleva al acceso. Uno de los puntos básicos en la discusión de la estrategia global, aquí se referencia a la Nación Mundial de la Salud, es que la innovación tiene que concluir en un acceso para todos al mismo tiempo en todas partes. Es decir, que esta es una condición esencial para que la innovación funcione como instrumento real de salud pública. En el campo de la propiedad intelectual son las patentes. En algunos casos, por ejemplo, en ocasión de esta pandemia, ha vuelto el debate sobre la posibilidad de volver a patentar un producto ya conocido para una segunda indicación médica. Como se han tratado ya varios medicamentos con la posibilidad de aplicarlos a COVID-19. Esto podría dar lugar a lo que se denomina la patente de segunda indicación médica, que en algunos países se autoriza. Felizmente no es el caso de Argentina, pero en aquellos países donde esto sucede se podría dar la situación que un medicamento ya existente, conocido para una determinada enfermedad, pudiera obtener un nuevo monopolio legal nuevamente por 20 años, por el hecho de haberse establecido su posible aplicación a una enfermedad diferente.
Se suma a esto, en algunos países, la llamada exclusividad de los datos de prueba, que en países, sobre todo, que han celebrado acuerdos de libre comercio, están sometidos a periodos de exclusividad, durante las cuales una empresa de las llamadas genéricas o un tercero no puede registrar el mismo producto para hacer comercialización sin volver a desarrollar los ensayos clínicos necesarios, lo que sería un desperdicio absoluto desde el punto de vista social y también falta de ética desde el punto de vista médico. Entonces, la propiedad intelectual, con la concesión de monopolios legales, de derechos exclusivos, forma parte del modelo vigente de investigación y desarrollo que limita su efectividad como un instrumento para atender la necesidad de salud pública de todos al mismo tiempo y en todas partes. Se conecta con este punto, y esto está referido en la estrategia global a que estoy haciendo referencia, el uso de las flexibilidades del acuerdo TRIPS o del acuerdo ADPIC, el acuerdo sobre los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio de la Organización Mundial de Comercio. Estas flexibilidades están mencionadas en la estrategia global. En los 2 primeros años tras la aprobación de la estrategia, la Organización Mundial de la Salud hizo esfuerzos importantes para que estas flexibilidades fueran instrumentadas de manera efectiva en los países, en particular los países en desarrollo, pero luego la Organización Mundial de la Salud abandonó esta acción y se ha hecho muy poco desde esta organización para que estas flexibilidades, que incluye, por ejemplo, las licencias obligatorias, o el uso gubernamental, o excepciones de distinto tipo, como la llamada excepción Boland, sean utilizadas efectivamente. Y la realidad es que cuando ciertos países en desarrollo intentan utilizarlas, se ven sujetos a muy fuertes presiones por parte de países desarrollados, en particular los Estados Unidos, con frecuencia también por parte de la Comisión Europea, para que no se conceda lo que es totalmente legítimo, una licencia obligatoria. Uno de los ejemplos más recientes para América Latina es el caso del imatinib, un producto para el tratamiento de cierto tipo de leucemia, por cierto, protegido por una empresa suiza. Ante el anuncio o el intento del gobierno colombiano de otorgar una licencia obligatoria, se produjo una reacción tan desproporcionada como que el vicepresidente de los Estados Unidos alertara a Colombia que Estados Unidos no otorgaría un apoyo para el periodo de post-paz. Como ustedes saben, se logró una paz muy importante con grupos de guerrilla en Colombia. Estados Unidos amenazara con quitar el apoyo de Colombia si una licencia obligatoria fuera otorgada. Entonces, en resumen, estos son déficits del modelo actual de investigación y desarrollo que se han puesto plenamente en evidencia como consecuencia de la crisis suscitada por COVID-19. Y la evidencia, por ejemplo, se plantea con el tema de coordinación. Yo mencionaba antes que las empresas que dominan la investigación de salud en estos temas no coordinan entre sí para investigar. El COVID-19, sin embargo, ha demostrado que esta coordinación, esta complementación, intercambio de información es posible. Y se ha asistido tal vez a un fenómeno que no tiene precedentes, en donde, dada la gravedad de la pandemia, la necesidad de obtener un resultado en el corto plazo, ha habido una cooperación de universidades, de centros de investigación, de empresas, de manera tal de compartir datos, puntos de vista y avanzar más rápidamente en esto. Quiere decir que la coordinación es un mecanismo que COVID-19 nos ha demostrado puede existir si existe la voluntad para ello. Una segunda lección que nos deja esta pandemia es probablemente una mayor conciencia sobre los obstáculos que los monopolios legales creados por la propiedad intelectual pueden crear para el acceso a medicamentos que sean accesibles para todos, en todas partes y al mismo tiempo. Hoy es más evidente, tal vez que en el pasado. Algunos gobiernos tal vez han tomado una conciencia más fuerte. Lo indica, por ejemplo, la modificación de la legislación en el caso de Alemania y Canadá, que fueron países que reaccionaron rápidamente modificando su legislación para permitir, como consecuencia de COVID-19,
la concesión de licencias obligatorias o el llamado uso gubernamental. Esto muestra una toma de conciencia, además una gran efectividad en tomar medidas rápidas para atender a esto. Entonces, me parece que esta crisis del COVID-19 ha mostrado la legitimidad, no solamente para los países en desarrollo, que son los que más invocan la necesidad de utilizar las flexibilidades de la curva PIB, sino la legitimidad para todos los países miembros de la Nación Mundial de Comercio, de utilizarlas para hacer frente a esta emergencia global. Y estas flexibilidades, naturalmente, no deben considerarse solamente aplicables para situaciones de emergencia, como la que estamos viviendo. Estas flexibilidades deberían aplicarse regularmente, generalmente, cuando se plantea una situación de salud pública. No necesita ser en el marco de una emergencia como la que estamos viviendo actualmente. Y esto ha llevado también a un producto de esta pandemia, que es la consideración de las tecnologías para producir medicamentos y vacunas como un bien público. Es muy interesante que en una intervención del secretario general de Naciones Unidas del 24 de abril, el secretario general Guterres se refirió a las tecnologías para hacer frente al COVID-19 como un bien público global. Y es interesante también que varios jefes de Estado que participaron en la Asamblea Mundial de la Salud, que se realizó virtualmente en mayo pasado, hayan hecho referencia a este concepto. Y también, por ejemplo, como hizo el presidente de Francia, Macron, a la necesidad de la universalidad en la prevención y tratamiento del COVID-19. Entonces, esto ha generado una nueva conciencia de que cuando estamos tratando con medicamentos, que es un bien social, las tecnologías para su producción deben ser consideradas como bien público. Y por cierto, en la recomendación a que hacía referencia anteriormente de la Estrategia Global de la Nación Mundial de la Salud sobre un tratado sobre investigación y desarrollo, uno de los conceptos básicos era precisamente la idea de que deberían desarrollarse las tecnologías para nuevos medicamentos y vacunas como un bien público y no como un bien apropiable bajo un sistema de exclusividad como sucede actualmente con las patentes o la protección de datos. Y ciertamente un grupo de expertos de la Nación Mundial de la Salud, que tuve el gusto, la oportunidad de participar, recomendó iniciar negociaciones sobre este tratado internacional sobre base de este concepto, negociaciones que finalmente no se iniciaron, como señalaba antes, el resultado de la oposición de algunos países industrializados, en particular del país que hoy se está retirando de la Nación Mundial de la Salud. Y finalmente, otra enseñanza que deja esta pandemia es que este acceso a tecnologías es la condición básica para expandir la capacidad de producción de medicamentos y vacunas. Hoy en día, si se descubriera una vacuna, si se desarrollara una vacuna que fuera eficaz para el COVID-19, no habría en el mundo capacidad instalada suficiente para producir los miles de millones de dosis que serían necesarias, sobre todo si es una vacuna que debe repetirse en su aplicación. Entonces, es esencial vincular esto con el acceso a la tecnología y ser conscientes que el desarrollo de una capacidad manufacturera en nuestros países, en América Latina, en Argentina, es una condición esencial para el periodo de pospandemia. Si no nos podemos conformar con la situación en la cual nuestras poblaciones serían dependientes de la producción de unas pocas plantas, por ejemplo, es el caso de las vacunas, 4 empresas que monopolizan prácticamente el 90% de la producción mundial de vacunas. Esta situación no debe permitirse. Es una de las lecciones que nos deja el acceso a las tecnologías como un bien público y el aumento de la capacidad manufacturera de nuestros países son dos de las políticas públicas, como señalaba recién el vicedecano, que deberían instrumentarse a partir de lo que esta situación tan inesperada, ¿no es cierto?, y con efectos tan devastadores nos ha dejado. Muchas gracias por la invitación y quedo disponible para cualquier pregunta. Gracias, Vanessa. Muchas gracias, profesor Carlos Correa, no solo por presentarnos los problemas y las dificultades
sino también por ayudarnos a pensar soluciones, cuáles son los caminos, cuáles son las propuestas y los desafíos que nos tocan ahora. Volvemos al final de las 3 presentaciones con las preguntas. Ahora le damos la palabra a Sonia Tarragona, del Ministerio de Salud. Sonia, cuando quieras. Gracias, Vanessa. Difícil hablar después de Carlos, pero vamos a hacer lo mejor que podemos. Voy a compartir una presentación con algunas ideas que quería compartir con ustedes, así que si me dan un minuto la comparto. Un poco la idea de este seminario, que siempre vuelve a poner sobre la mesa temas que venimos discutiendo hace mucho tiempo, y que siguen casi como en foja cero, ¿no? La verdad que los avances que uno ha logrado ver a lo largo del tiempo no terminan de satisfacer las necesidades que tenemos siempre desde la mirada de la salud pública. Entonces un poco la idea de la presentación era poder repasar algunas cuestiones vinculadas a la innovación, que sigue estando orientada por los criterios comerciales y no por las necesidades sanitarias. Mirar un poco qué está pasando con los ensayos clínicos, que sigue siendo siempre un tema de preocupación para los países. La presión de los países, como siempre, para ampliar los estándares de patentabilidad, ver el alto precio como una regla general en la innovación, toda esta discusión que aparece en las discusiones ahora de los precios, y ya donde no se discute precio, sino que se plantea el valor, como si cualquier precio fuera aceptable porque la vida es más valiosa que el precio. Una cosa difícil de discutir, pero que está atravesando hoy las discusiones en términos de estos temas. Y claramente el coronavirus, que ha venido a cambiarnos bastante la vida a muchos, y ver cómo eso tiene que ver con patentes, innovación, salud pública. Como sabemos, como venimos mirando hace mucho tiempo, desde la perspectiva de la salud pública, nosotros no encontramos todavía las respuestas a todas las necesidades insatisfechas que se ven en la salud pública, en este momento particular en el que me toca estar al frente de la Subsecretaría de Medicamentos. No es solo que nos falta respuesta a los nuevos medicamentos, que no podemos encontrar la forma de acceder, sino que viejos medicamentos que han dejado de ser interesantes desde el punto de vista comercial, para los cuales no hay patentes, tampoco los podemos conseguir, porque ya no son de interés para la industria. Tenemos una ralentización de la innovación, como ustedes saben. Una vez que expiran las patentes, uno esperaría tener un crecimiento de la competencia genérica, y no ocurre, y se ve cada vez menos, se ven pocas innovaciones y muy costosas. Ahí ustedes ven un poco cómo se distribuyen los ensayos clínicos para 2020 a nivel mundial. No hace falta discutir mucho, pero ciertamente la mayor parte de los ensayos clínicos se concentra en América del Norte y en Europa. Nosotros este año hemos tenido una muy interesante conversación con la industria farmacéutica local en Argentina, no local, digo, la internacional, pero que tiene actividad en Argentina, para ver cómo podemos trabajar en aumentar la cantidad de ensayos clínicos que podemos hacer en Argentina. Argentina no ha entró en el Solidarity, por ejemplo, que es un estudio que se está haciendo, conducido por la Organización Mundial de la Salud, para probar medicamentos para el tratamiento de coronavirus, pero no hemos entrado, por ejemplo, en ningún ensayo vinculado a las vacunas, aún cuando Argentina manifestó su interés por hacerlo. ¿Qué nos pasa en pandemia? Los países, para protegerse de muchas cosas, han intentado hacer muchas otras. Poner restricciones, prohibiciones, bueno, una cantidad de cosas que ciertamente no han logrado resolverle el problema a nadie, porque si hay algo que no ocurrió es que alguno haya salido exitoso de esta situación que nos trae la pandemia. Pero hay una cosa que, para los que tenemos alguna mirada más desde el punto de vista de la economía,
pocas veces uno podría referir qué ha pasado en el mundo, en la historia. Es que tenemos simultáneamente una crisis de demanda y una crisis de oferta a nivel mundial. Todos los países del mundo están demandando las mismas cosas en el mismo momento. Y toda la oferta se encuentra absolutamente restringida para poder dar respuesta a semejante cantidad de demanda. Entonces tenemos por un lado un crecimiento exponencial de la demanda, y todos los que ofrecen, que además deciden no ofrecer y no vender. Ustedes saben que la mayor parte de las importaciones vienen de los países centrales, Estados Unidos, la Unión Europea y China, y como ellos se han visto tan afectados por la pandemia, han restringido sus exportaciones, lo que implica que nuestros países no pueden importar, o nos ha costado mucho importar, o si hemos conseguido importar caro, de mala calidad. Han pasado cosas que no pasaban desde siglos atrás, que es la piratería. Robo de mercaderías en los aeropuertos, porque los países no lograban conseguir las cosas que necesitan. Esto ciertamente desnudó una faceta que no teníamos conocida. A los países como el nuestro nos ha generado además muchos otros problemas. Eso desnuda también la incapacidad que tienen nuestros países de poder adaptarse a estos cambios tan importantes, quizás mucho más que las economías centrales. Se suma también la falta de evidencia respecto de los tratamientos, porque todo el mundo salió a comprar de repente lo que hubiera, hidroxicloroquina, lopinavir, ritonavir, y cualquier otra cosa que podría ser posible que fuera bueno para coronavirus, y después ocurrió que no hay nada todavía que haya demostrado evidencia suficiente como para ser entendido como un medicamento para tratarlo. Entonces, hemos hecho también una mala asignación de nuestros recursos en ese sentido. En la carrera por la vacuna muestra claramente otra vez la fragilidad de la región. Fíjense que en América Latina no hay ningún desarrollo vinculado a los tantos que hay para el desarrollo de la vacuna. Sumado a toda esta situación, el acceso a la innovación y el crecimiento de los países, lo que ustedes ven ahí son proyecciones para las distintas zonas de cómo va a ser nuestro 2020. Como ven, en todos los casos hay un crecimiento, un decrecimiento del PBI regional, y eso hace que estamos los países muy golpeados por la situación del coronavirus, y también queriendo comprar la vacuna que todavía no tenemos, o el tratamiento que todavía no tenemos, y que no sabemos cómo vamos a hacer para poder comprarlo, porque claramente hay algunos que tienen más ventajas que nosotros, un poco lo mencionaba recién el doctor Correa, con lo cual estamos en el peor de los escenarios. Tenemos necesidad de conseguir los tratamientos o las vacunas en el caso que aparecieran, necesitando que esos nuevos tratamientos o vacunas tengan precios asequibles, pero en el mismo momento, aun cuando todo eso ocurriera, nuestras economías están tan golpeadas que no sabemos cómo vamos a hacer para poder conseguirlo. Entonces está bien complicado lo que nos toca por adelante, pero además la realidad, que no es nueva y que no ocurre solamente ahora, que nos toca vivir con algunos gastos que ya tenemos. Lo que ustedes ven ahí es una proyección que hicimos este año, solamente para 3, 6, 7 medicamentos, de lo que le va a costar al Ministerio de Salud pagar estos medicamentos que entraron por amparos. Nosotros vamos a tener 10 millones de dólares solamente para pagar 3, 6, 7 medicamentos para menos de 300 personas. Menos de 300 personas. Imagínense lo que eso significa para las finanzas del Estado. Y esto todo el tiempo sigue creciendo. Cada vez que aparece un nuevo medicamento, los precios a los que ingresan al país son exorbitantes. La única manera que tenemos de atenderlos es si aparece un recurso de amparo que nos deja otra vez en una situación de total indefensión. Ha habido algunos esfuerzos globales para mejorar, digamos, algunas cuestiones y generar espacios de mejora para los países. Como ustedes ven ahí, hay un par de iniciativas donde algunas empresas han puesto a disposición sus patentes, sus derechos de autor en forma gratuita por tiempos limitados, etcétera, para la lucha contra la pandemia.
Hay algún otro esfuerzo adicional que se ha iniciado desde Costa Rica, en el caso de América del Sur, donde hay un pedido a la Organización Mundial de la Salud de intervenir en el posicionamiento de los nuevos tratamientos, diagnósticos y vacunas como bienes públicos globales. Todos sabemos que no ha sido muy exitoso lo que ocurrió con la resolución de la Organización Mundial de la Salud. Hay algunos esfuerzos a nivel internacional, la Asamblea General de Naciones Unidas y la Asamblea Mundial han establecido algunas cuestiones generales donde se prioriza el acceso equitativo a los productos sanitarios, la disponibilidad, la accesibilidad y asequibilidad. Alientan, proponen, sugieren. Lo cierto es que eso cuesta mucho que finalmente ocurra en la vida real, ¿no? Hace mucho tiempo que venimos hablando de la necesidad y la importancia del uso de las flexibilidades que permite el Acuerdo sobre los ADPIC y la Declaración de Doha vinculadas a salud pública, y sin embargo son muy poquitas las experiencias donde se ha hecho uso de esas flexibilidades. Argentina de hecho no lo ha hecho nunca. Estados Unidos, que es quien utiliza mucho las flexibilidades, no está de acuerdo con que el resto de los países las usemos cuando nos interesa que resolver algunos de estos problemas. La industria ha reaccionado fuerte respecto de esto también. Claramente no es una iniciativa, o no son iniciativas que a la industria le signifiquen una buena noticia, porque bueno, claro, nadie quiere, imagínense la importancia que para quien desarrolla una vacuna podría tener lograr una patente y venderla en el mundo, venderle el producto en el mundo. Nadie tiene muchas ganas de que eso sea gratuito o a un precio accesible. Pero bueno, lo cierto es que nos va a ocurrir cuando esté la vacuna. ¿Qué le va a ocurrir a la Argentina, por ejemplo, cuando esté la vacuna? Que va a estar antes o después, en meses o en un año, tendremos una vacuna, y Argentina, como muchos otros países, tendrá que ponerse a la cola para esperar cuando le toque comprarla. Y también tendremos que discutir cómo va a ser cualquier industria para poder producir las cantidades que necesitamos para atender la demanda del mundo entero. Entonces, no son temas sencillos de resolver. El Mercosur también ha reaccionado vinculado a las cuestiones de la pandemia. Inicialmente, en marzo de 2020, los presidentes del Mercosur declararon, identificaron este problema, y en su declaración mencionan o señalan lo que ustedes ven ahí: identificar y promover la remoción de obstáculos que dificulten o impidan circulación de bienes y servicios, etcétera, etcétera. Y más cercanamente, el 18 de junio de este año, hace muy poquito, la semana pasada, los ministros de salud del Mercosur, con una propuesta que presentó la Argentina, firmaron una declaración conjunta donde se vuelve a posicionar a las vacunas, los tratamientos y las tecnologías como bienes públicos globales, atendiendo siempre criterios de equidad y de solidaridad, y impulsando a los miembros del Mercosur a desarrollar estrategias que permitan remover las barreras de acceso, otra vez originadas en los derechos de propiedad intelectual. En la Argentina ha habido, hablando de innovación, algunas experiencias interesantes en desarrollos. Ustedes habrán escuchado, y estuvo en televisión mucho tiempo, tenemos varios test de diagnóstico desarrollados por científicos argentinos, con distintas características, con distintas capacidades de escalamiento, pero que están ya en el mercado. Están dispositivos que permiten conectar más de un respirador. Hubo una crisis al inicio de la gestión, o al inicio de la pandemia, respecto de dónde íbamos a sacar respiradores. Hay dos empresas argentinas cordobesas y alguna más de menor tamaño que han sido las que han podido fabricar y proveer respiradores para incrementar la capacidad de atención del sistema de salud. Pero no mucho más que eso. ¿Sí? Esto es lo que ha podido hacer la Argentina, que ciertamente es bastante más que lo que les ha tocado a otros países de la región.
También nos ha pasado, como en cualquier caso, que cualquiera se le ocurría hacer un respirador en el fondo de la casa y quería salir a venderlo, porque todos sabíamos que los necesitábamos, pero han aparecido muchas cosas que no tenían o no contaban con los estándares que se necesitaban, pero eso lo manejó la agencia regulatoria muy bien. En el marco de lo que tiene que ver con medicamentos, a principio de este año, en el mes de marzo, los primeros días de marzo, se crea el Consejo Asesor para la Política de Medicamentos, que se llama CONMED, que tiene un plan estratégico, donde después de mucho tiempo y de pensarlo y discutirlo muchas veces, hemos logrado juntar en un único lugar del Ministerio de Salud todas las cuestiones vinculadas a los medicamentos esenciales, cuestiones de uso racional, financiamiento y cobertura. Hemos creado una dirección de medicamentos especiales y alto precio. Se está trabajando en compras conjuntas, en la reforma de la CONETEC, que para quienes no saben, la CONETEC sería como la antesala de la agencia regulatoria, es la Comisión Nacional de Evaluación de Tecnologías y Excelencia Clínica, así es como la hemos rebautizado. Hemos otra vez posicionado fuerte la producción pública de medicamentos, pero no para competir con la industria privada, porque ciertamente no nos hace falta eso, sino que la producción pública esté al servicio de las necesidades sanitarias y que pueda ofrecer las posibilidades que no hemos tenido, para las que no hemos tenido respuesta antes. Propiedad intelectual y salud pública es un tema que se ha vuelto a poner en la discusión dentro del Ministerio de Salud. Negociaciones comerciales y de precios, y el trabajo con precios de referencia, que es algo que estamos haciendo y que prontamente van a tener noticias de eso. ¿Qué elementos podrían mejorar el marco mundial de la investigación y desarrollo? Claramente detener el avance de los acuerdos ADPIC Plus o de las cláusulas ADPIC Plus en los tratados de libre comercio, que siempre aparecen, siempre quienes estamos atrás de los textos de negociación, en cuanto uno se relaja un poquito, aparece alguna cosa que uno no tenía pensado que iba a aparecer, así que hay que estar muy atentos para eso. Promover y fortalecer las directrices nacionales de patentabilidad. Ustedes saben que Argentina tiene las guías que se aprobaron en resolución conjunta en 2012 y que permanentemente debiéramos revisar, no porque no sean buenas, sino porque también la dinámica de la industria farmacéutica y la innovación ha cambiado. Y hoy hay cosas que no pasaban hace 8 años atrás, tiene que ver, por ejemplo, el ritmo de incorporación de nuevas tecnologías, que no estaba pensado en aquel momento. Desde el inicio y aún antes de la pandemia, en la sanción de la emergencia sanitaria que se hizo en el mes de diciembre, apenas asumió este gobierno, se ratificó el derecho a emplear las flexibilidades previstas en el acuerdo, incluso en la ley de emergencia sanitaria se habla de el uso de las licencias obligatorias como una de las posibilidades que tenemos. Transferencia efectiva de tecnología. Nosotros hemos tenido unas experiencias bastante difíciles, digamos, donde ha habido transferencia de tecnología, por ejemplo, de compañías que le han hecho una transferencia a un laboratorio de producción pública de algo que estaba terminando su ciclo de vida, digamos, entonces se quedó con la tecnología, pero no se la puede vender a nadie. Hablamos de un medicamento. Entonces, hablar de verdad de transferencia de tecnología que permita crecimiento, desarrollo y producción. Compromiso de los países desarrollados para la investigación de enfermedades que nos afectan especialmente a los países en desarrollo, y trabajar otra vez en el marco del Tratado de Investigación que mencionaba el doctor Correa, de desvincular el precio de los medicamentos de la elasticidad de la demanda o de los costos de la investigación. También esta pandemia nos ha enseñado algunas otras cosas, que bueno, no nos ha enseñado ahora, lo venimos viendo hace tiempo también, pero la sola existencia de las leyes de propiedad intelectual definitivamente no implican que vaya a haber innovación. Tener ley de patentes y tener protección de los derechos de propiedad intelectual no significa que Argentina, Uruguay, Chile, Perú, Bolivia hayan podido desarrollar la vacuna o un nuevo tratamiento. En los países en desarrollo, estos avances o esta innovación solamente se traducen en precios más altos, y esto otra vez requiere de los gobiernos acciones contundentes y urgentes.
Los gobiernos no hemos hecho lo suficiente, no hemos hecho la tarea como hubiéramos deseado hacerla, pero esta pandemia vuelve a poner en el tapete la importancia de trabajar en esa línea. Entonces, es fundamental que los gobiernos y la industria encuentren el equilibrio entre la protección y las necesidades de salud pública. Necesitamos definitivamente promover el bienestar de las poblaciones, porque esta pandemia no solamente nos mata, literalmente, sino que nos mata también en términos económicos y sociales. Eso hace que nos tengamos que replantear los modelos de innovación, dirigirnos hacia bienes públicos globales, buscar respuestas globales a situaciones globales, y que, como siempre decimos, y que es tan trillado, casi que hasta a uno le da vergüenza volver a hablar de oportunidades y crisis, pero ciertamente esta crisis sanitaria y económica ojalá nos sirva para reforzar la acción colectiva y la cooperación internacional. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Sonia. Ahí está. Muchas gracias, Sonia, por esta visión más que nada vinculada desde el tema de la salud pública. La verdad que deja mucho que pensar. Quizás todo esto que estamos viendo hasta ahora también nos hace reflexionar sobre que esto, el compartir todo esto que se está dando, todas estas acciones a nivel multilateral y global, que se vincula más con la etapa de investigación y desarrollo, después cómo vamos a trabajar en la etapa de acceso, distribución, comercialización y manufactura, ¿no? De todos, de si se lleva una vacuna, hasta la eventual vacuna, toda esta fase que sigue, porque la primera ya la estamos atravesando, la segunda todavía tenemos una ventana de oportunidad para pensarla y para discutir ideas. Antes de darle la palabra a Mariano, quería aprovechar para decirles que si quieren empezar a hacer preguntas y postear preguntas en el foro, así después no aparecen todas a la vez y nos es más fácil transcribirlas, identificarlas para hacerlas en viva voz, que está abierta esa posibilidad. Y bueno, ahora finalmente, como al tercer orador, Mariano Genovesi, le damos la palabra. Él nos va a comentar desde el punto de vista académico desde la facultad, pero también la visión un poco desde las empresas del sector farmacéutico nacional. Mariano, cuando quieras, tenés la palabra. Bueno, muchas gracias, Vanessa. Quizás hoy no voy a hablar tanto como abogado, sino volviendo a mi viejo oficio de consultor. Yo participé como consultor de la OMS y de UNTAC como parte de la estrategia global a la que refirió Carlos Correa, estudio de casos del año 2009-2010 sobre fabricación local de medicamentos. A mí me tocó trabajar en los casos de Colombia y Argentina, y esto, bueno, vuelve naturalmente al tapete, por lo cual, bueno, quiero más que nada hablar de policies, ¿no? De políticas, y no tanto de reglas jurídicas. Antes, y para comenzar, quiero hacer algunas reflexiones en torno a las políticas en materia de propiedad intelectual en Argentina, y particularmente vinculadas a los medicamentos. A mí me gusta decir que Argentina tiene una política de Estado que tiene ya más de un siglo, y que se fue perfilando, digamos, con el perfil que lo conocemos hoy en día a partir de la reforma de la ley de patentes y el acuerdo de los ATPIC. Entonces, digamos, en estos 30 años, casi 30 años, nos encontramos con que la Argentina ha hecho un uso inteligente de las flexibilidades permitidas por el acuerdo de los ATPIC. No voy a agotarlos repasando todo el uso de flexibilidades, se han mencionado muchas de ellas. Argentina prácticamente hizo uso de todas y cada una de las previstas dentro del texto, y también de la interpretación dentro del acuerdo de los ATPIC. Un punto central, creo, de esta política de Estado en materia de propiedad intelectual, que ha atravesado el gobierno de distintos signos a lo largo del tiempo, son las pautas, que en definitiva terminaron por cristalizar una serie de cánones interpretativos y de aplicación a la realidad, que se tradujo en una disminución consistente de las patentes de evergreening. A mi modo de ver, es la única política efectiva anti-evergreening
que se dio en distintos países del mundo, mucho más eficaz y eficiente que la política de India y de Brasil, y eso se ve en la calidad de las patentes y en la disminución de aquellas patentes que simplemente lo que hacen es estorbar la innovación y la generación de conocimiento y de ingreso al mercado. También tenemos un régimen bastante razonable en cuanto a acciones judiciales y medidas cautelares, ¿no? Una de las primeras observaciones era, sobre todo a principios de este siglo, el ejercicio abusivo de medidas cautelares y de juicios estratégicos. Y hay algunas cuestiones pendientes, algunas que estamos en curso, las negociaciones internacionales. Creo que la conclusión del acuerdo Mercosur-Unión Europea en términos de propiedad intelectual y de patentes en particular fue un éxito de la Argentina y del Mercosur en su conjunto, un acuerdo muy equilibrado y donde la Argentina pudo mantener las flexibilidades dentro del acuerdo ATPIC. Y tenemos algunas cosas pendientes de reforma en la ley de patentes, particularmente la posibilidad de que en sede administrativa se resuelva la nulidad de las patentes, como sí ya se reformó en la ley de marcas y como ocurre actualmente en la Oficina Europea y en los Estados Unidos. Pero bueno, son temas de agenda legislativa. Lo que quiero entrar ahora sí es en las enseñanzas de la pandemia vinculados al régimen de propiedad intelectual y al acceso a medicamentos. Recién Sonia decía que la experiencia de estos años demuestra que el aumento en los estándares de protección de propiedad intelectual no generó mayor acceso, no generó transferencia de tecnología, es cierto, lo comparto, pero también agrego que el uso de las flexibilidades solamente no alcanza, ¿no? Es una condición, digamos, para poder ponernos manos a la obra, pero tener el mejor régimen de propiedad intelectual en los papeles, en las leyes, en las reglas jurídicas, no alcanzan si no hay políticas que efectivicen estas posibilidades. Y esto quedó demostrado con la pandemia. Lo que la pandemia vino a poner en crisis es todo un modelo donde hay dos grandes centros o dos grandes estrategias, los productores de medicamentos genéricos, y cuando hablo de productores de medicamentos hablo de principios activos farmacéuticos concentrados en la India y en China, donde hay modelos de gran escala para reducir costos, altamente contaminantes, con condiciones laborales deplorables, y que a partir de ahí se suministraba a los distintos fabricantes de medicamentos del mundo para que continuaran con ese modelo de negocios. Y por el otro, que todos conocemos, de aquellos principios activos de alto costo, nuevos, fabricados en centros, en países en desarrollo o desarrollados. Y este era el modelo que teníamos hasta hoy. ¿Y qué nos demuestra? Bueno, que como decía Sonia, de un día para el otro, la pandemia, nos encontramos con que la solidaridad que se declaman en las distintas declaraciones internacionales dio lugar al egoísmo, y de un día para el otro nos encontramos con restricciones al comercio de principios activos farmacéuticos de todo el mundo. Sonia mostró en una de las filminas, en uno de los slides, las distintas estrategias de los países, y también a ciegas, ¿no? Porque, como explicaba, no sabíamos y no sabemos qué tratamiento es eficaz, qué medicamentos necesitamos, entonces esto fue prueba y error. Yo tengo acá un comparativo respecto a, y a ver si lo puedo subir y lo puedo compartir ahora con ustedes. Que son 3 columnas, los insumos críticos por resolución conjunta 1 del Ministerio de Salud y el Ministerio de Desarrollo Productivo de Argentina, el decreto 317 que prohibió la exportación, o mejor dicho, más que prohibir, sujetó la exportación de determinados medicamentos a la aprobación por parte del Ministerio de Salud y la Secretaría de Industria, y la prohibición de exportación de la India, que se dio en el mes de abril. Fíjense que, bueno, ¿no? Estas diferencias de falta de conocimiento de cuál es el medicamento más adecuado o cuál serviría, llevó a, digamos, complejas reglas. Hay algunas cruces que se mantienen, que se repiten, pero lo que quiero remarcar es lo que está en amarillo, ¿no? Los interferones. Bueno, los interferones son los únicos principios activos de este listado, que quizás puede ser mucho más amplio,
pero son los únicos 3 principios activos de origen biológico que se fabrican en Argentina. Es decir, si hoy, mañana, alguno de estos medicamentos efectivamente se comprueba de que son efectivos eficaces y no tienen efectos secundarios para el tratamiento del COVID, tendríamos que salir a buscar en el mundo fuentes de abastecimiento porque el país no lo fabrica y con todos los problemas que hemos visto, ¿no? Que han sido mencionados a lo largo de la conferencia, problemas de cadenas de logísticas, de cuellos de fabricación, de piratería, de transporte, etc. Entonces, esto lleva a la necesidad, digamos, de profundizar algunas políticas en cuanto a la fabricación local de medicamentos, que es un poco uno de los ejes de la estrategia global, y concentrarnos en el paso siguiente, que es también la necesidad de que en países en desarrollo, y particularmente en países de desarrollo medios, ingresos medios como la Argentina, haya una estrategia para la fabricación de principios activos farmacéuticos. Porque es la única forma de, así como tenemos los respiradores, porque en Córdoba había 2 empresas, necesitamos tener también la posibilidad de rápidamente poder hacer el switch a aquellos principios activos que se requieran para atender emergencias. Argentina tiene y tuvo una gran industria farmacoquímica que luego fue decayendo, actualmente son no más de 15, se fabrican 128 principios activos aproximadamente en nuestro país, que tienen distintas estrategias, obviamente razones comerciales, pero también algunas de salud pública. Recién Sonia mencionaba el caso del benzinidazol y el doctor Correa también, que es un medicamento que se utiliza para el Chagas y que es sintetizado en Argentina por una empresa privada. Y de alguna manera que esto tiene que marcar una estrategia público-privada respecto a cuáles son las prioridades que como país debemos darnos para poner a disposición de la población medicamentos asequibles, seguros y de calidad. El panorama mundial, digamos, de fabricación de principios activos cambió en los últimos años. Históricamente, para competir con India y con China se necesitaban economías de escalas que los reactores y las características de nuestros mercados internos y aún regionales no hacían factible ese tipo de competencia, y por lo tanto, digamos, fue la estrategia de abastecerse de esos principios activos en estos centros. Argentina es un país con una fuerte importación de principios activos, y eso se ve de alguna manera también en la balanza comercial, en la salida de dólares, por la adquisición de principios activos, pero también por la importación de medicamentos terminados y de alto costo. Acá el tema central entonces es, bueno, los cambios en la tecnología, la incorporación de poder trabajar en forma eficaz y competitivamente con reactores más pequeños, abren oportunidad para poder explorar la fabricación de principios activos que otrora no serían factibles. Tenemos también la experiencia con relación a la fabricación de productos de origen biológico, de biosimilares, también por las características propias y la calidad de los recursos universitarios de investigación que tenemos en el país. Esto posibilitó un temprano desarrollo en la década de los 80, recién mencionaba el caso de los interferones, que es un claro ejemplo de cómo ello se desarrolló, y la posibilidad que tenemos hoy de que nuestro país sea uno de los pocos países en desarrollo donde se fabrican anticuerpos monoclonales desde el API hasta la formulación en grado farmacéutico. Esto requiere, como decía, una política de Estado, donde la colaboración público-privada es central. Todos sabemos, y particularmente yo lo veo en la universidad, recién Sonia mostraba algunos de los desarrollos que se han dado, o los 3 desarrollos que se han dado vinculados al COVID, que se vinculan a las universidades nacionales y a los institutos de investigación, al CONICET. Hay una circulación de personas, de investigadores, entre lo público y lo privado, que es un círculo virtuoso, pero que debe profundizarse. Y aquí hay un rol del Estado orientador en la estrategia sanitaria como autoridad de aplicación respecto a qué producir, cómo producir, teniendo en cuenta también lo que el mercado demanda y las posibilidades que tenemos de colocar esos productos en otros mercados. La transferencia de tecnología creo que tiene un rol central, pero en un contexto distinto al que se discutía en los años 70, sino de cómo, con la capacidad que tenemos instalada en el país, de plantas habilitadas por la FDA, de MEA, por la ANMAT, que va día a día mejorando su calidad regulatoria y estando
dentro de las grandes agencias reguladoras del mundo, cómo hacemos que toda esa experiencia, ese know-how, esos profesionales, esos técnicos formados, reciban la tecnología que se desarrollan en otros países, en otras empresas, de manera tal que haya un win-win, de donde podamos utilizar la capacidad instalada en nuestro país para acceder a esas vacunas, a esos medicamentos que en situaciones de emergencia como las que estamos viviendo probablemente se constituyan en un cuello de botella, ¿no? Siempre recuerdo esta película Virus, ¿no? De cuando salía la vacuna y que la gente por la lotería le salía el día dentro de 6 meses y 28 días tenía la posibilidad de aplicarse la vacuna. Bueno, esperemos que no llegara a eso así, a algo semejante, pero es a lo que tenemos que estar listos. Afortunadamente nosotros tenemos plantas fabricantes donde se fabrican vacunas y que hay una experiencia interesante también en el desarrollo de otro tipo de consorcios de cooperación. Aquí el Estado tiene un rol importantísimo, no solo en orientador de los medicamentos y los principios activos que se requieren para llevar adelante las políticas sanitarias y brindar acceso, sino también en utilizar los recursos que tiene el Estado como principal financiador y comprador de medicamentos para orientar y para dar preferencias, entre otras cosas, a quienes fabrican en el país esos medicamentos, aportando tecnología, aportando capital, y que precisamente va a darnos la infraestructura que tenemos parcialmente y que necesitamos completar para que nuestro país sea inmune a estas situaciones de emergencia y donde el egoísmo deja de lado a la solidaridad y donde nos fijamos primero, los países se están fijando qué es lo que necesita para luego ver en qué puede ayudar a sus vecinos. Esto no es algo único de nuestro país, es algo que se está viendo en Europa, en Estados Unidos, donde hay decisiones de relocalizar nuevamente dentro de las fronteras nacionales aquellas facilidades, aquellas fábricas de principios activos farmacéuticos que en los años 60, en los años 70, en los años 80 se fueron de Europa, de Estados Unidos hacia Asia, y que ahora necesitan que vuelvan porque estamos frente a situaciones de emergencia sanitaria y de gran incertidumbre. En fin, creo que tenemos por delante me gusta ver el vaso un poco lleno y no tan vacío. Creo que tenemos una oportunidad que nos hace, debemos reflexionar como argentinos, como universidad, como empresas, como investigadores, como pensadores, de cómo haremos frente al futuro que se plantea incierto para, dentro de nuestras posibilidades, con nuestros recursos humanos, con nuestras flaquezas económicas, cómo utilizamos esos recursos para asignarlos de la manera más racional y eficiente. Bueno, nada, creo que lo que tenía pensado en mi presentación lo he dicho y quiero dejar lugar a las preguntas, creo que es más importante para poder intercambiar ideas entre todos. Gracias. Bueno, muchas gracias, Mariano. Gracias a los 3 expositores. Si les parece bien, entonces yo voy a empezar leyendo las preguntas. Leo de a grupo de preguntas, así es más fácil ir respondiendo. Tengo 2 para el doctor Correa. Primero, una que dice, en un posible tratado sobre salud y propiedad intelectual, y deben ser consideradas las vacunas como bien público, quién invierte, cómo se hace para resarcir el costo de la inversión, y lo felicitan por la exposición. Otra pregunta, ¿cuáles son las condiciones para que la cooperación en investigación de fármacos pueda darse en un escenario posterior del COVID-19? Después tengo una pregunta para Sonia, una para Mariano y otras para varios. No sé si el profesor Correa quiere contestar alguna de estas 2 preguntas y después hago para los otros panelistas. Está silenciado. A ver. El profesor Correa está silenciado.
Bueno, ahora sí, ¿no? Ok. Bueno, muy bien. Bueno, aprecié mucho las presentaciones de Sonia y Mariano. Creo que han sido excelentes y han introducido muchos temas y puntos de vista que deben ser considerados en este debate, en esta situación. Sobre la primera pregunta, ¿cómo se financiarían desarrollo de vacunas o otros medicamentos en el marco de un tratado? En realidad, este grupo de expertos aquí se referencia en 2012, produjo un informe bastante detallado con algunas ideas sobre el financiamiento de inversión para investigación y desarrollo a escala global, que implicaría el compromiso de los estados. Digamos, este tratado naturalmente sería suscrito por los estados si finalmente aceptaran esta idea, y esto prevería entonces un financiamiento público de manera tal de hacer posible los desarrollos que son necesarios. Y yo creo que si esta iniciativa, que como menciono ya tiene muchos años, desde la estrategia global de la Organización Mundial de la Salud, se hubiera instrumentado, la Organización Mundial de la Salud y la comunidad internacional hubiera tenido una herramienta mucho más poderosa para hacer frente a esta pandemia de las que ha tenido hasta ahora, en donde la Organización Mundial de la Salud ha mostrado las debilidades, la falta de capacidad para hacer efectivas medidas. Esto hubiera sido un escenario muy distinto si un tratado, un instrumento de esta naturaleza hubiera sido en su momento aprobado. Entonces, no se plantearía esta inquietud que se sugiere en la pregunta respecto de cómo se financiaría la inversión si tal fuera el caso. Respecto de la segunda, la cooperación en materia de investigación post-pandemia, naturalmente esto depende mucho de quienes llevan adelante la investigación y cuáles son sus objetivos. Ha habido algunas iniciativas muy interesantes que a veces se conocen como de Open Research, o de investigación abierta, en donde instituciones de muy diversos tipos, incluso de diversos países, cooperan de manera de avanzar en ciertos temas. Entonces ya hay experiencias exitosas en esto. La rivalidad entre científicos no es necesariamente lo que prevalece, aunque hay casos incluso en el contexto de esta pandemia que son decepcionantes. Por ejemplo, se ha sabido que hay un desarrollo de una plataforma para vacunas que podría ser útil para una vacuna para el COVID-19, que ha sido desarrollado en la Universidad de Tel Aviv, la que ha solicitado patentes, en particular en los Estados Unidos, para ejercer derechos exclusivos sobre ella. Esto no habla de una ciencia abierta, no habla de un sentido de cooperación. De todas maneras, como mencionaba en mi exposición, me parece que la situación que vivimos actualmente le ha abierto los ojos a muchos, en el sentido que es la cooperación y no la redundancia, la rivalidad, en la investigación secreta la que puede llevar a resultados que sean consistentes con las necesidades de salud pública. Muchas gracias, doctor Correa. Tengo una pregunta, una pregunta para Sonia, que dice, igual hago una pregunta para Sonia, una para Mariano, dos que son generales, están abiertas a los expositores para ir después siguiendo. Para Sonia, ¿en qué porcentaje calcula que las patentes aumentan el presupuesto del Ministerio de Salud en temas vinculados con acceso a los medicamentos? Para Mariano, en el caso de que la vacuna para COVID salga, ¿cuánto de las flexibilidades y cuánto de las políticas públicas considera que necesita la industria nacional para colaborar en temas de acceso? Luego, estoy viendo unas que me aparecen por acá también, perdón, que para mí también. Bueno, no. Después otra pregunta, propiedad intelectual como instrumento. ¿Qué propiedad intelectual para promover la manufactura local, la transferencia de tecnología y la innovación? Quizás son temas demasiado importantes para pedirle a los marcos regulatorios y a la propiedad intelectual, pero ¿qué políticas y marcos regulatorios para promover el acceso, fabricación local y transferencia de tecnología? Esos para los que quieran contestar.
Nos empezamos por Sonia, tu pregunta, ¿te parece? Sí, la verdad es que no lo sé, no sabemos cuánto del presupuesto del Ministerio de Salud está afectado por las patentes, primero porque no sabemos en principio cuál es el presupuesto del Ministerio de Salud, porque no tenemos presupuesto en 2020, ustedes saben que no tenemos ley de presupuesto todavía, así que estamos funcionando con un presupuesto del año 2019, pensado para épocas de paz y no para épocas de guerra, con lo cual se han destinado muchas partidas ahora al Ministerio de Salud para atender las cuestiones vinculadas a la pandemia, con lo cual es imposible poder hacer esa relación. Pero además, porque como quienes trabajamos en patentes sabemos bien, no es tan fácil saber qué cosa tiene patente y qué cosa no tiene patente. Nosotros sabemos de algunas cosas que tienen patentes, pero de otras no sabemos, y damos por hecho que la tienen, y nos sorprendemos a veces gratamente dándonos cuenta que en Argentina no la tienen, o al revés. Entonces, la verdad que lo único que hasta ahora nosotros hemos podido identificar en este poquito tiempo que hace que estamos en el ministerio es cuánto del gasto por amparos son medicamentos que tienen patente, que es un poco lo que les mostré recién respecto de lo que pensamos para 2020, ¿sí? Para lo que nos va a impactar este año. Pero la verdad es que es un cálculo muy difícil de hacer y no les voy a mentir, no lo tenemos. Está silenciada, Vanessa. Sí, ahí está, gracias. Perdón. Sí, digamos, el tema de la fabricación de vacunas, medicamentos, supongamos por hipótesis que está protegido por patentes, bueno, que la patente es válida, etcétera. Digamos, hoy hay una emergencia sanitaria dictada por ley y por un decreto del Poder Ejecutivo, un DNU, que entonces pedir una licencia obligatoria no sería muy difícil, ni muy alocado, ni nadie se extrañaría que el Estado argentino otorgue una licencia obligatoria. El tema es a quién se la otorga y cómo hace para fabricarlo o importarlo. No sé, hay algunas de las patentes dando vueltas vinculadas a uno de los principios activos que se cree que pueden ser útiles y donde no es escala de tubo de ensayo, es de miligramos, donde para escalarlo industrialmente es imposible a partir de la información divulgada por la patente. Entonces creo que el tema es cómo nos hacemos de esa tecnología, de ese conocimiento. Y bueno, hay dos caminos. Hacemos el desarrollo autónomo, que no es consistente quizás con la necesidad que tenemos de dar acceso a la población rápidamente a una vacuna o un medicamento, o generamos incentivos para que exista efectivamente transferencia de tecnología. Y yo creo que, bueno, que en Argentina tenemos instrumentos importantes para desarrollos de otros sectores vinculados a la economía del conocimiento, la ley del software, por ejemplo, en su momento que fue muy exitosa. Yo creo que debería haber alguna ley que promueva la fabricación local de medicamentos a través de beneficios de exportación, compra preferente por parte del Estado. Es decir, hay distintos mecanismos que facilitarían inclusive la transferencia de tecnología. En un contexto donde no hay suficientes facilidades, instalaciones en el mundo para satisfacer la demanda, creo que estas instalaciones que nosotros tenemos pueden constituir un elemento importante para que se sumen a la fabricación. Así como tenemos los fabricantes de respiradores en Córdoba funcionando a 4 turnos diarios todos los días de la semana, algo similar podría pasar en nuestro país con relación a esos medicamentos. Gracias, Mariano. No sé si de las preguntas generales, que acá también se suma otra que dice cómo se instrumenta legalmente el principio de bien público global a nivel multilateral, regional y nacional, tanto para las tecnologías como para las vacunas. ¿Cómo instrumentarlo legal? No sé quién quiere, doctor Correa, ¿usted quiere hacer alguna respuesta? Entonces queda abierto el micrófono para el que quiera de los tres. Está silenciado, Carlos. Gracias. Ahora sí. Bueno, voy a intentar una primera respuesta. Había una pregunta sobre la propiedad intelectual como instrumento y cómo debería ser un régimen que promueva la transferencia de tecnología, la manufactura local, la innovación. Sobre esto está muy claro que los países como el nuestro, que son miembros de la Organización Mundial de Comercio, tienen limitaciones para
la implementación de una política de propiedad industrial, incluyendo una política sobre patentes o propiedad intelectual en general, porque hay un acuerdo de cumplimiento obligatorio que tiene estándares mínimos, que establece, por ejemplo, 20 años de duración de una patente, 20 años, nadie sabe por qué, porque no hay ninguna evidencia que haya demostrado desde el punto de vista económico que es la duración óptima. Pero en todo caso, este es un corsé, es una restricción muy importante para definición de una política de propiedad intelectual. Ahora bien, dentro de esas limitaciones, como se viene sugiriendo en varias de las exposiciones, los países tienen cierto margen de maniobra que deberían utilizar para hacer posible estos objetivos, como mencionaba recién Mariano, el uso de licencias obligatorias o el uso gubernamental, que por cierto, muchos no lo saben, pero el país que más ha utilizado estas herramientas en el mundo históricamente es los Estados Unidos, que más se opone cuando lo señalaba Sonia, otros países intentan utilizarlo. Entonces hay una serie de las llamadas flexibilidades, de herramientas que los países pueden utilizar, y esto puede ayudar a conformar un sistema lo más próximo a un instrumento que apunte a los objetivos que se señalaban. No necesariamente sería el sistema ideal, pero sería tal vez aquel que puede acercar o contribuir más al desarrollo de la industria nacional, que yo creo que es un objetivo estratégico, lo sugería de una manera Mariano, aumentar la capacidad manufacturera, obtener tecnología es, como señalaba también, un problema, pero nuestro país tiene una capacidad científica y una capacidad industrial ya instalada que creo nos debe hacer optimistas sobre la posibilidad de avanzar en ese campo. Por ejemplo, los desarrollos que tienen los productos biológicos llamados biosimilares es ciertamente muy alentador. Son los países en desarrollo que ha hecho mayores progresos en ese sector, que naturalmente es tecnológicamente complicado. Sobre cómo lograr un bien público global, ya lo mencionaba Sonia, hay una iniciativa que lanzó el presidente de Costa Rica, en la que se invitó a la Organización Mundial de Salud a sumarse, y está hecho conjuntamente con Costa Rica un lanzamiento de la creación de una especie de pool sobre patentes, datos, tecnologías, incluyendo know-how en relación con el COVID-19. Este pool está basado en el principio de la cesión voluntaria por parte de los titulares de derechos de la posibilidad de utilizar esas patentes eventualmente o esas tecnologías. Hay otra iniciativa que se conoce como el Banco de Tecnologías para los países menos desarrollados que también está orientado en esta dirección. Entonces, esta podría ser una manera a través de la cual se logre este objetivo de que las tecnologías estén disponibles para manufactura en cualquier parte del mundo. Ya se señalaba también por parte de Mariano. No hay capacidad hoy para fabricar vacunas en el volumen necesario para todos, y ya lo decía también Sonia, la posibilidad que vemos como pasó con la H1N1, que una vez disponible la vacuna, casi la totalidad de la oferta fue absorbida por los países desarrollados. La Organización Mundial de la Salud hizo grandes esfuerzos para lograr donaciones que llegaron solamente al 10% de la oferta disponible para países en desarrollo. Entonces, estas son dos iniciativas, como decía antes, voluntarias, pero desde el punto de vista tienen que complementarse con el uso de las llamadas flexibilidades del Acuerdo TRIPS. Cada país que necesite acceso a una tecnología que no sea hecha disponible de manera voluntaria por quien detenta una patente u otro derecho de propiedad intelectual, tiene que recurrir, y lo que es absolutamente legítimo, a las medidas que prevé el Acuerdo SAPIC. Bueno, muchísimas gracias. Voy a hacer las últimas 3 preguntas, si les parece, que están... tengo 2 para el profesor Correa. Una, si cree que el modelo de investigación y desarrollo que se está conformando detrás de la vacuna en distintos países no está mostrando algunos cambios de los que describió, que un poco igual fue respondida también. La otra es, al momento en que haya una vacuna disponible para el COVID, ¿usted cree que será la oportunidad para modificar leyes de patentes, optimizar el acceso desde una política gubernamental global en foros como la Organización Mundial de la Salud
OPS u otras. Igual yo algo que quiero recalcar que mencionó Mariano también es, aunque hagamos uso de las flexibilidades de las licencias obligatorias y todo, si no está el principio activo y uno no tiene capacidad manufacturera, es muy difícil hacer realidad potencialidad regulatoria y normativa e implementarla en la práctica. La verdad es que eso es un poco las dificultades o los desafíos que tenemos por delante. Y después hay una pregunta para Sonia, que es una reflexión, dice, teniendo en cuenta la experiencia de que Argentina es un país que da la bienvenida a la innovación dada su alta calidad médica y científicos, ¿cómo piensa en las futuras innovaciones, terapia génica, cómo deben ser abordadas? Desde mi experiencia concreta creo que hay alternativas de sinergias y trabajo colaborativo entre el ministerio, la industria y otros actores. Esos son los últimos comentarios que vamos a estar tomando. No sé quién quiere empezar con las respuestas. Bueno, yo tengo el micrófono abierto, así que respondo muy brevemente. Sobre la primera, y si lo que está sucediendo ya con la salud vacunas representa un cambio en el modelo de investigación y desarrollo, parcialmente es cierto, como mencionaba, hay más coordinación e intercambio que en procesos y situaciones anteriores, pero me parece que lo más importante es que esto está demostrando la necesidad de un cambio del modelo de investigación y desarrollo. Es una prueba de que el modelo tal como se estaba operando no funciona adecuadamente, entonces me parece que es una demostración de esa necesidad. Y sobre la segunda pregunta, es respecto de cuando aparezca la vacuna o antes, si es la oportunidad para hacer cambios de legislación. Los países que no tienen una legislación adecuada efectivamente deberían tal vez aprovechar este momento de mayor toma de conciencia sobre la necesidad de disponer mejores herramientas desde el punto de vista de política pública para introducir esos cambios. Por ejemplo, en América Latina, si uno analiza la legislación comparada, puede advertir que algunos países no han utilizado plenamente esas flexibilidades. En el caso de la Comunidad Andina, para dar un ejemplo, no se prevén de manera específica el llamado uso gubernamental con un fin no comercial, que es una figura vecino próxima de licencia obligatoria, pero que le da una herramienta mucho más directa al gobierno para utilizar. Y tal vez sería oportuno que estos países u otros en unas situaciones similares se presentan, teniendo en mira las consecuencias de esta crisis y la post-pandemia, consideren una reforma, como mencionaba antes, países como Alemania y Canadá lo hicieron con toda rapidez. Argentina, por cierto, lo hizo antes, en diciembre del año pasado, en la ley de emergencia que mencionó Mariano. Bueno, muchas gracias. Sonia, no sé si querés dar una respuesta. Sí, solo un comentario, es una pregunta un poco difícil, pero sí contarles, digo que hay dos niveles de discusión, uno el que está estrictamente vinculado con patentes y propiedad intelectual y otro con la innovación en general, que no necesariamente es una discusión de derecho de propiedad intelectual. Lo que sí quería contar es que la verdad que en este momento estamos haciendo un muy buen trabajo entre el Ministerio de Salud, el Ministerio de Ciencia, el Ministerio de Desarrollo Productivo. Se están articulando todos los espacios donde desarrollo productivo charla con salud y con ciencia, a ver a dónde poder apoyar con inversión y con fondos para desarrollos productivos que sean de interés sanitario. Me parece que esto también nos ha permitido un diálogo horizontal entre las distintas organizaciones del gobierno, que creo que es un camino de ida y ojalá así sea, porque es algo que hace mucho tiempo nosotros estamos buscando, de que podamos articular finalmente entre ciencia, salud e industria. Y sumado a esto, también hemos empezado un trabajo muy bueno y colaborativo con la industria farmacéutica, tanto local como la multinacional, desde la gestión del ministro Ginés González García, y ustedes lo saben porque siempre se ha hecho de esa manera, por lo menos en nuestro equipo de trabajo, siempre vemos a la industria como socia y como que podemos hacer cosas juntos porque nos necesitamos mutuamente. Así que me parece que hay mucho espacio para crecer y para desarrollar espacios de trabajo colaborativo.
Muchas gracias, Sonia. No sé, Mariano, si querés hacer algún comentario. Bueno, yo quiero agradecerle tanto a Carlos como a Sonia, bueno, la participación y ahora en este seminario. Creo que el debate está planteado, ¿no? Hoy hay un replanteo de la inserción de los países dentro de las cadenas productivas, de la globalización, y yo soy un poco escéptico, ¿no? Recién se preguntaba, bueno, ¿cómo aseguramos que los medicamentos sean bienes públicos, etcétera? Y eso es una decisión de cada Estado, de asegurarlo a través de medidas eficaces, de políticas, y que parten de la Constitución, digamos, de los derechos humanos, de los tratados, pero digamos, hay que asegurarlos efectivamente de que esas declaraciones en la práctica se puedan cumplir. Y las soluciones que no encontramos dentro de nuestro país difícilmente las resolvamos de afuera. Ahí vemos algunas de las políticas, por ejemplo, de acceso, ¿no? de Gilead, donde bueno, los beneficiados de estas licencias voluntarias son 127 países menos desarrollados, de muy bajos ingresos y que no tienen otra forma de comprar, de recibir esos medicamentos. Pero digamos, nosotros estamos fuera de esas políticas de licenciamiento voluntario y quedamos atrapados entre los países de grandes ingresos que con mucho esfuerzo también y con crisis también en sus presupuestos pueden adquirir esos medicamentos de alto costo, pero que nosotros no los tenemos. Entonces, en este mundo donde se está replanteando y se está dando vuelta y donde se está poniendo en crisis y cuestionando todos los paradigmas y todas las verdades establecidas, creo que afortunadamente Argentina tiene los recursos humanos, tiene los recursos institucionales para pensar con profundidad y tener un horizonte a 10, 15, 20 años hacia dónde queremos ir en este tema tan sensible que vincula la innovación con el acceso a la salud y con el desarrollo económico. Bueno, muchas gracias, Mariano. La verdad que desde el CEDIE queremos agradecer profundamente a los 3 expositores, también al vicedecano, bueno, obviamente agradecer también la elaboración de este seminario a la doctora Sandra Negro y a Guillermo Vidaurreta, y bueno, invitarlos a a esta trilogía que yo les comentaba al principio. La próxima vamos a discutir un poco los temas de alimentación, acceso a los alimentos, para finalmente un poco los temas que salieron en esta charla, temas de propiedad intelectual, innovación, marcos ya vinculados más que nada en el sistema productivo y el sistema de innovación nacional y mundial, a ver cómo podemos cerrar todos estos desafíos que nos fueron planteando a lo largo de la jornada de hoy. Agradecerles a los participantes también por las preguntas y por generar entre todos este espacio y en estos momentos, así que bueno, muchas gracias. Damos por cerrado entonces la jornada del día de hoy.